Aldos Chiapacase e Isabel Tolosa saben que los mejores días parten por una gran mañana. Aquí comienza País ADN. ADN, la voz de todos para todo Chile. Muy buenos días a todos, a todas. Hacemos País ADN junto a Aldos Chiapacase. Hoy día junto a Pamela Figueroa, Rodrigo Larriva y Rodrigo Pérez de Arce. Ya los presento como corresponde. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenos días. Un gusto estar aquí nuevamente. Muy buenos días. ¿Todo bien? Yo estoy muy decepcionado y muy triste porque encontré que el discurso de Zelensky no lo escuchó nadie. Que fue un mal día para que hablara. Qué mal día para escoger para un discurso, ¿no? Sí, y más lo que hincharon para que hablara el pobre caballero. Y estaba hablando él, no había nadie en la sala, estaban todos cambulloneando afuera, estaban negociando como locos. Y Zelensky se esmeraba, porque de verdad se esmeraba en hablar. ¿Lo viste, no? Sí, lo vi. Tienes toda la razón, estaban todos como en y otra. Le ponía énfasis. Si hubiera sabido que había dos gallos escuchándolo y que además la sala estaba vacía, yo creo que la pena para Zelensky habría sido muchísimo. Igual se retiró el Partido Comunista y gente de Aprovenida también, no querían estar ahí. Eso. Yo creo que a esa altura, claro, había algunos que no querían estar por convicción, había otros que no querían estar por negociación, había otros que no querían, o sea, mala cosa encontré yo. Merecía más Zelensky, ¿no? Sí, porque es una figura, bueno, siempre polémica, porque además cuando hay conflicto internacional involucrado, a veces las personas, los países toman posiciones, pero claro, hay una agenda muy intensa de temas nacionales, entonces a veces se pierde esta visión más internacional, pero siempre con respeto hay que escuchar. Sí, además el gallo es comediante, yo creo que sabe que hay públicos buenos y públicos malos, ¿no? Y un presidente que está en guerra hace un año y medio. No, y además yo creo que también Zelensky tiene algo que se ha comentado mucho, que es de estos líderes que tienen un manejo muy claro de lo que es también la comunicación digital. Entonces él sabe que aunque no lo escucha mucha gente en ese momento, eso queda, se transfiere después, igual genera opinión y genera algo, aunque no esté todo el Parlamento escuchándolo. Sin duda. Todo el momento. Se mutió Zelensky y le dijo a su asesor, ¿para qué me invitan estos gallos? Bien, los presento. Estamos con Rodrigo de Larriva, sociólogo, socio director de Activa Research. Yo siempre digo que es bueno para la bicicleta, bueno para cocinar, todas esas cosas que son el lado B o el lado A. El lado A. Ojalá sea lo primero, no, pero no se puede, queda solo relegado a los fines de semana. Vamos a hablar contigo justamente esta semana, el 2 de abril, no el domingo, sacaron un estudio súper interesante sobre la desinformación. Es bien impresionante como la cantidad de gente que está desinformada en Chile, que siente que hay como una amenaza a la democracia, pero además tampoco hacen ningún esfuerzo. Hay un 19% nomás de personas que va a chequear que la noticia que está leyendo realmente sea la que está leyendo. O sea, nadie hace el ejercicio de ir a mirar, es muy poquito ese porcentaje. Entonces tenemos harto que conversar de ese estudio hoy día, Rodrigo. Estamos con Pamela Figueroa, politóloga, académica de la Universidad de Santiago, muy metida en los temas de género, en los temas de paridad, de cuota. Así que desde ahí también un aporte para nuestra conversación. Y luego ya viene Rodrigo Pérez de Arce, que viene en camino un poquito atrasado. Él es magíster en sociología, profesor de Derecho de la Universidad Católica, investigador y subdirector de desarrollo del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES. Y descubrí que estudió Derecho antes de ser sociólogo. Le voy a preguntar. ¿Por qué lo decís con esa cara? No sé, por qué no tiene cara de abogado, digo yo. No, pero hay mucho abogado que se recicla después. Le vamos a preguntar si es cierto que yo... Ciencias sociales, el mundo de las ciencias sociales. Claro. ¿No? El derecho Humanidades y ciencias sociales. Ahí corriendo, viene. mira. El derecho es una puerta ancha para entrar a un montón de otras disciplinas, encuentro yo. El derecho es como un acceso universal. Te da la posibilidad de todo. Hay muchos periodistas deportivos que han estudiado Derecho. Te estamos pelando, Rodrigo. De los arrepentidos del reino de los cielos. ¿Estudiaste Derecho? Yo soy abogado originalmente. No sabía. Y reconvertido en sociólogo después. ¿En qué minuto? ¿Cuántos años tiene? Más de lo que aparento. No, pero tuve mucha suerte de tener gente cerca que me fue acercando a otras cosas y que además tengo la suerte de poder trabajar en algo que me gusta, porque muchas veces la pega manda, ¿no? En este tipo de cuestiones. Respira, toma agüita, respira, porque viene en bicicleta, sí. Además, nuestro abogado sociólogo ahora, lo voy a decir. Y que lo descubrí ayer, siempre estudio un poquitito de en qué están haciendo, y ayer descubrí que tenías ese Así es. Rodrigo Larriva terminó la sesión del Parlamento anoche a altas horas de la madrugada, después de una discusión que debe ser de las más bizarras, extrañas, discutidas de los últimos tiempos, de lo que se ha denominado... Para la gente que ha ido a Orlando y ha llegado a los cabros chicos, conoce el término del fast track.
que es saltarse la cola, que es pasar directamente al juego, que es evitarse... ¿Te gustó la fórmula del fast track para esta nueva ley, no? Yo pienso que hoy día lo primero, y lo hemos dicho siempre en este panel, es lo que quiere la ciudadanía. El tema crítico hoy día de la ciudadanía es los temas de seguridad pública. Y siempre abogamos en el panel, y de alguna manera nosotros como investigadores damos cuenta de lo que la ciudadanía está diciendo, porque la clase política llegue a un acuerdo. Si ese acuerdo tiene que ver con un fast track, ¿no es cierto?, donde ambas partes ceden, donde en alguna medida siempre alguien deja algo sobre la mesa, ¿no?, para avanzar en pos de la ciudadanía, me parece perfecto. O sea, creo que todavía resta la discusión legislativa, ¿no es cierto?, pulir el proyecto de ley que se debiera preparar, pero ya hay algunas definiciones que alejan de esta lógica de lo que se hablaba de alguna manera desde el mundo de la izquierda del gatillo fácil, ¿no es cierto?, pero también establece, yo creo que la frase del presidente es muy claro, ¿no? La seguridad ciudadana debe ir de la mano del resguardo de los derechos humanos, y ahí está el punto de equilibrio, ¿no? ¿Pamela? Bueno, Figueroa. Sí, el tema de la seguridad sin duda es una prioridad, no solamente ahora. Yo creo que es un tema que viene siendo prioridad para la ciudadanía hace una década por lo menos, ha ido variando, probablemente cuando estuvimos en estallido social cambiaron las prioridades, en pandemia cambiaron las prioridades, pero yo creo que es una constante. Y eso es una constante porque también es un problema regional, global, no es solo un problema en Chile. También el tema de seguridad tiene mucho que ver con las percepciones, ¿ya? A veces uno mira en Chile, sobre todo los indicadores de seguridad no necesariamente tienen una relación con las percepciones de la ciudadanía. Entonces, yo creo que por eso mismo, por esta parte más subjetiva, que está muy estudiado también desde las ciencias sociales, la responsabilidad como de los liderazgos políticos es clave para tomar un tema que tiene mucha efervescencia social, pero que requiere soluciones que sean estables en el tiempo y que sean razonables en el tiempo. Entonces, por eso a veces estos fast track pueden generar el efecto contrario, que es tratar de solucionar una posición que parece como efervescente, sin tener toda la reflexión más profunda, porque recordemos que, y lo hemos hablado en otros programas, el tema de seguridad es uno de los acuerdos pendientes que tiene nuestra élite, que en distintos gobiernos se han hecho esfuerzos, hay distintas visiones también como más de fondo, teóricas, epistemológicas con respecto a la seguridad. Entonces, a mí me parece que igual es importante poner la pelota al piso y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las experiencias comparadas en relación a estos temas? Porque ya vemos también en otros países de la región que a veces por tomar decisiones en el ámbito de seguridad para calmar, ¿no es cierto?, una efervescencia ciudadana, se pueden cometer errores y eso debilita la democracia. Entonces yo creo que hay prioridades, o sea, seguridad con derechos humanos, un acuerdo transversal del país, fortalecer la democracia, un acuerdo transversal. Entonces ahora, en la discusión legislativa eso es importante y a veces es difícil lograrlo en Chile por la fragmentación que hay en el Congreso, porque al final cada parlamentario, ya ni siquiera, es súper difícil ahora hablar de bancadas parlamentarias, ahora uno habla de cada uno de los parlamentarios, está tratando de poner un tema de acuerdo a cómo lo percibe, que lo ve en su región ese día, o en su distrito ese día, y hay poca cabeza habiendo muchos y muchas expertos en temas de políticas públicas de seguridad en Chile y a nivel global. Entonces creo que hay que poner un poco la pelota al piso y tratar de legislar de la mejor manera posible, porque si no los efectos pueden ser mucho peor que la solución. Sí, hay un típico dicho, una anécdota que relatan de Napoleón que le decía a su mayordomo o quien fuera, vísteme lento porque estoy apurado. Y yo creo que aplica bien, con harta claridad para esta situación. Obvio que la seguridad es un tema prioritario y obvio que hay que hacer cosas, eso yo creo que nadie está en desacuerdo. El qué vamos a hacer es una gran pregunta, porque pareciera ser que este debate, que es de los más importantes que tenemos,
digamos, seguridad, pensiones y constitución hoy día son las cosas que tienen más pantalla. Y sin embargo se vio se enredó en unos eslóganes que yo creo que no le hacen justicia a la discusión. El gobierno hablando de gatillo fácil, la oposición muy obtusa con aspectos bien discutibles de la ley Naín Retamal, agarrándose de cuestiones que yo creo que no tienen tanto sentido, y que justamente quienes dicen apoyar a Carabineros y a las instituciones armadas deberían tener, yo creo, una reflexión más profunda respecto de las condiciones para usar la fuerza. Carabineros siempre ha podido usar la fuerza. Eso no ha cambiado nunca, en el fondo, desde su fundación en adelante. Lo que sí ha cambiado han sido las condiciones con las que se usa esa fuerza, tanto de equipamiento, infraestructura, condiciones laborales, etcétera, como las condiciones políticas que rodean esa actuación. Claro, pero por ejemplo hoy día en ADN Hoy estuvo conversando con Claudio Mauricio, el ministro de Justicia, y decía cosas que es interesante desglosar. Por ejemplo, hoy día un carabinero sin esta ley, si estaba imputado de inmediato, perdía el sueldo. Si chocaba un auto, era culpa de quien lo maneja. Efectivamente. Entonces hay un montón de cosas que tú dices administrativas, ¿no? Que yo creo que teníamos que haber revisado mucho antes. Exactamente, y de hecho lo que tú apuntas, Isabel, es muy correcto, que en el fondo bajo ese tipo de preocupaciones que yo creo que son muy reales y muy legítimas, junto con condiciones laborales, sueldos que muchas veces son invisibles para la ciudadanía, que son más importantes que la legítima defensa privilegiada, que además es solo uno de los aspectos que está en esta ley, que es como una mega ley, porque endurece pena, cambia el tipo de justicia al cual están adscritos en ciertos casos los uniformados. Entonces creo que toda esa discusión, que es súper importante, pasó por el lado para ver quién disparaba más fácil, quién disparaba menos fácil, en el fondo, y eso me parece que empobrece la discusión y crea ciertas expectativas que yo creo que son desmesuradas. Ni Naín ni Retamal se hubieran salvado de sus lamentables y repudiables muertes con esta ley. Y eso yo creo que nos tiene que hacer reflexionar. Sí, totalmente, porque el problema es más de fondo y yo creo que nosotros tenemos una criminalidad que es totalmente distinta a la que había antes. Entonces eso tiene que ver con entrenamiento, tiene que ver con las capacidades, no una legislación, porque yo estoy totalmente de acuerdo que la policía en Chile, Carabineros, tiene no solamente la base legal para hacer el uso de la fuerza. Yo creo que todos los gobiernos, más allá del sector político que sean, apoyan la acción policial en situaciones complejas, pero el problema es que tenemos una criminalidad que es de otra naturaleza, que es de otro nivel, y eso requiere como tomarse en serio eso también, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos especialistas en temas penales que han hablado del populismo penal, y yo creo que ese es un problema que ha rondado a América Latina, y no podemos caer en eso porque los resultados ya lo hemos visto, lo que ha pasado en otros países como Brasil, México, Colombia, donde ha habido este tipo de política, otros países vecinos donde se está autorizando el uso de armas civiles sin resguardo, o sea, en Ecuador, que exacto, es una bomba de tiempo. Exacto, es una bomba de tiempo porque hay como una falsa sensación de seguridad, porque puedes disparar más rápido y si eso no está acompañado de una política mucho más integral en otras cosas, entonces eso es lo que a mí me preocupa, como decir, ya se aprobó la ley y estamos con esto. Pero yo creo que la ley tiene un respaldo. Ayer el presidente, ¿no es cierto?, anuncia este acuerdo transversal por la seguridad, donde de alguna forma lo que busca es fortalecer la presencia policial, ampliar las potestades de seguridad ciudadana, todo bajo un marco regulado, pero que se está trabajando. Son sucesivos proyectos que se van a ir presentando. Entiendo que son 92 proyectos que va a presentar. Y algunos que ya están presentados, que es una mezcla de cosas nuevas con proyectos anteriores. Lo importante es, yo diría que el fast track de la noche, como que le da el puntapié inicial a un proceso necesario, esperado por la ciudadanía, de tomar el tema de la delincuencia, del aumento de la criminalidad con seriedad, y donde yo diría le va a hacer muy bien a la clase política, primero, porque es como un primer gran acuerdo en un tiempo en el que no ha habido acuerdos, ¿no?
Sin duda esperamos que se vayan solucionando los temas y vayamos viendo los indicadores, sobre todo los de percepción ciudadana, ¿no es cierto?, que son los que nos dan cuenta de el nivel de, que es lo que mide, el nivel de miedo, de victimización de la población frente a hechos cotidianos que le suceden, ¿no? Hoy en día no han bajado esos indicadores, ¿no? Un 42% de la población declara que ha sufrido en el último tiempo él o algún familiar directo o conocido algún hecho delictual, y eso no es bueno, es muchísima gente. De hecho, en el estudio que vamos a desglosar, el estudio sobre desinformación, el primer punto sigue siendo la seguridad como de interés. Cuando tú preguntas cuáles son los principales problemas que preocupan, delitos, crímenes, la economía, el narcotráfico, la salud, la corrupción de los gobiernos, y ahí empieza la desinformación, pero la desinformación también de alguna manera relacionada con la seguridad. O sea, la seguridad se instala como en los 3 primeros lugares como el tema más importante para América Latina. Contribuye, ¿no? Nos gusta compararnos con la región y para eso está el ejercicio, ¿no?, de América Latina. Y bueno, para que sepan los auditores, 91% de las personas en América Latina considera que el tema de delitos y crímenes es el problema más importante de la región, ¿no? No estamos ajenos a un problema regional y, para qué decirlo, global. Y en Chile el 85% lo declara así, ¿no? Bueno, totalmente. O sea, y de hecho eso es un problema de hace 20 años. La cumbre presidencial de la América el año 2003, que fue en México, ya habló del tema de la seguridad como uno de los prioritarios de la región. Entonces, claro, en esa época en Chile todavía estábamos como con la cultura del oasis y pensábamos que eran problemas de otros países que no nos iban a tocar. Pero como son problemas transnacionales, yo creo que también eso hace que nuestra legislación tiene que ir muy asociada a la cooperación internacional, al vínculo, porque vemos, ¿no es cierto?, que la criminalidad ha aumentado porque otro tipo de criminalidad, o sea, los datos muestran que los delitos de mayor connotación social bajaron, y lo que aumenta, los tradicionales delitos de mayor connotación social en Chile bajaron, y lo que aumentó fue en un 192% los homicidios, ya que es la principal causa de muerte violenta, y por eso América Latina es la región que tiene la causa de muerte violenta más alta del mundo, ¿ya? Si uno mira los datos de la Organización Mundial de la Salud, causas de muerte, causa de muerte violenta, América Latina está lejos por sobre incluso los países que tienen conflicto armado y guerra, ¿ya? Entonces, ¿y Jamaica? ¿Jamaica no es el más alto del mundo? Por región. Estoy hablando por temas regionales. Si uno mira Europa, las Américas, etcétera. Entonces, hay un problema bien estructural, yo creo. Entonces, por eso, como me parece fantástico los acuerdos, yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos como país, que ha sido muy difícil llegar a acuerdos, dialogar, tener consenso en distintas materias. Entonces, avanzar en acuerdo es clave, pero yo creo que también todo tiene que ser mirando hacia el futuro y no solamente como tratando de resolver una presión del momento, ¿ya? Sino que se tome con seriedad. Bueno, eso requiere muchas cosas, pero creo que también estoy muy de acuerdo en que un buen primer paso para empezar a conversar. Ahora voy a meter la cuchara que... claro, todos estamos celebrando este acuerdo, pero la tramitación, este fast track, fue todo menos pacífico. Fue, de hecho, estuvo dura, estuvo marcada por una confrontación entre el gobierno y la oposición, entre el gobierno y sus propios parlamentarios. De hecho, en algún momento la hipótesis era que la oposición le prestara los votos al gobierno para aprobar la ley. Por una parte, otro problema que tuvo el gobierno es que llamaba a aprobar la ley, pero a rechazar una parte de ella. Entonces se dio una cuestión que es media confusa y que yo creo que le quita como aire a acuerdo, a este acuerdo, ¿no? O la apariencia de acuerdo. Y eso yo creo que va a ser re difícil para el gobierno, no solo por este caso, sino porque yo creo que hay una parte que no han calibrado bien, que es cuánta credibilidad tienen para conducir este tipo de agenda. Y yo ahí la veo muy difícil, en parte por el pasado del Frente Amplio, del propio presidente, y de cómo se han abordado estas discusiones. Y algo que ya hemos hablado, en fin, hasta el cansancio acá, que es las dos coaliciones que sostienen al gobierno y que le están tironeando para proyectos y agendas súper sensibles, y esta vez no fue la excepción. Un proyecto que no era de ellos, además, y que tuvo urgencia, no por responsabilidad. O sea, todo esto no está en manos del gobierno, está en manos de una oposición que yo creo que anoche, en términos de ganadores y perdedores, mete un súper golazo en términos de la tramitación urgente de una ley y que además se rige por los parámetros que ellos quieren, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy viendo Yellowstone,
que es como la bonanza del siglo XXI. ¿Ya? Pregúntame lo que queráis de Montana, porque me sé todo. Ah, ya. Harrison ok. Ford, ¿o no? No, ese es un spin-off que va al pasado. Este es Kevin Costner, que está igual. Kevin Costner está igual. Y tú sabes que en Montana está la policía ganadera, está la policía indígena, está la policía del condado y está la policía federal. ¿Ya? O sea, hay 4 policías que conviven en la defensa de... ¿Y funciona? Han matado como 400 que en la serie y no han juzgado a nadie. sea, no no han metido funciona. preso a nadie. Y los tiran de unos barrancos y los gallos los entierran y todo el cuento. Y yo encuentro que ese es, a propósito de la visita de Trump ayer a Nueva York debe ser una de las policías más cuestionadas a nivel internacional, no solo por el uso de la fuerza, sino por además, a nivel de Estados Unidos, cómo se reprime en estos términos lo que es sin saber distinguir muy adecuadamente de repente lo que es la violencia delictual de la violencia De la protesta social. Protesta. Es Sí. un súper buen punto, De concepto, que también se discutió en la ley y se ha discutido mucho en Chile, y yo creo que es una diferencia necesaria. No tiene nada que ver la acción policial frente a la movilización social o la protesta, que está asociada a orden público, a la acción policial relativa al crimen y la delincuencia. O sea, obvio que tiene que haber una diferencia, y es de los mayores errores que yo creo que se cometen en estos tiempos. Y fue la discusión de uno de los puntos ayer, que en sentido de cómo actúa la policía cuando te agrede una turba, cuando te agreden más de cuando te agreden 10 tipos, ponte tú. Y en ese sentido que he establecido que tiene que haber un arma para que tú repelas esa acción violenta. Pero de todas maneras sigue vigente la legislación anterior, en términos ya no de la legítima defensa privilegiada, sino que la legítima defensa nomás. Pues si te ataca una turba, obviamente la policía va a tener que actuar como hay que actuar nomás. O sea, vamos a seguir discutiendo este tema, yo creo que durante mucho rato. Claro, lo interesante de lo que planteas tú, desde Montana hasta Jamaica, es que es un tema del mundo, digamos, no es un tema solo chileno, pero no funcionaban las 4 policías distintas, por lo tanto el Ministerio de Seguridad, en la Constitución estábamos hablando de una ley indígena. Las reivindicaciones de los indígenas en Montana, les pasan un casino y se olvidan. Esa es la política. Es ficción, en es Estados ficción. Unidos. ¿Sí o no? En Canadá, sí. Muy observador. Y ganan mucha plata, ¿no? Pues uno aprende mucho con Muy Kevin Costner. observador. Bueno, vamos a volver a seguir conversando. Tenemos que hablar de la desinformación, tenemos que hablar de los 141 influencers que van a pasar a ser investigados por impuestos. Yo estoy impresionada con lo que ganan, pero a mí no me da de ser TikToker, ¿o no? No me resulta. Yo creo que no ganaría nada, o sea, nadie me vería. ¿No? Twitch, OnlyFans, ahí No, está todo OnlyFans ese no. mundo. No OnlyFans califico. no lo he No pensado, honestamente, califico. no lo he pensado, No OnlyFans. califico para OnlyFans, Nica. No tengo ni una gracia para OnlyFans. Oye, Pamela, antes de ir al tema que nos propone Isabel, no sé si te enteraste de la entrevista que le dio la ex canciller Urrejola al diario El País, Sí. donde dijo que había misoginia tras su salida y que había grupos de interés que estaban muy preocupados en... O sea, pocas veces se ha visto una entrevista a un ex ministro a tan poco de su salida con tanta frontalidad, digamos, por denominarlo de alguna manera, ¿no? Sí, además en un medio tan importante, relevante, que es un medio internacional. Y bueno, yo creo que la ministra Antonia Urrejola, una persona que conozco, que le tengo mucho respeto y afecto profesional, me parece que tenía algo que decir. El tema de la misoginia en el mundo de las relaciones exteriores se ha planteado muchas veces. De hecho, hay organizaciones de mujeres expertas en temas internacionales que se han tenido que agrupar, ¿no es cierto?, para poder pedir mayor representación en todo lo que es el servicio exterior, en una visión de una política exterior feminista. Y la ministra Urrejola de alguna manera está en ese discurso, ¿no es cierto? Incluso ella, cuando asumió, algo que ratifica el actual canciller Alberto Van Claveren, que también es un gran experto en temas internacionales, de hablar sobre el tema de género en la política exterior. Entonces yo creo que hay que ver un poco ahí, pero bueno, también vamos a ver la reacción que hay, porque como decías tú, es complejo a veces cuando los ministros recién saliendo del gobierno tienen entrevistas y descargan. No es el único, porque también hubo otro ministro que salió en este cambio de gabinete que a los pocos días dio una entrevista, y creo que eso a veces es complejo para el gobierno, porque hay muchas
muchos factores detrás de una decisión de cambio de gabinete. No necesariamente son temas personales frente a un ministro o ministra, sino que tiene que ver más bien con decisiones que toma el presidente de la República, que tiene facultad exclusiva en esto, y probablemente hay que sopesar esa entrevista entre otras materias. Pero sí creo súper importante poner el tema de la misoginia, porque es un tema presente. Probablemente no lo vamos a alcanzar a hablar hoy día, pero hoy día incluso en la comisión experta del tema constitucional se está cuestionando el tema de la paridad, que me parece que era algo que se había ganado ya en la sociedad chilena. Entonces sí creo que hay que poner ojo en eso. Sí, Rodrigo Perderse. Importante que es la segunda ministra. El primero fue Juan Carlos García, ex MOP. Sí. 2 de 5 que reclaman con la herida totalmente abierta, más allá de la justificación de sus reclamos, ¿no? Pero 2 de 5 es un número que yo creo que igual es alto y en ambos casos para cuestionar la acción del gobierno y del presidente al final, porque es quien toma la decisión de removerlos o no. Hay algo que dice la ex canciller que a mí, más allá de la misoginia, que es un tremendo tema a discutir y conversar, pero ella habla que encontró profunda resistencia adentro o sea, no pudo trabajar en el fondo. Eso es lo que está tratando de decir. Y de también. hecho, ese es el punto que yo creo que también hay que notar, porque la acusación de misoginia efectivamente puede haberla y en fondo es imposible negarla. Pero en el caso concreto de relaciones exteriores, lo que había ahí y lo que termina pasando es que las relaciones entre la ministra y sus subsecretarios era de competencia, de confrontación permanente, y de hecho tuvieron que sacar e intervenir, entre comillas, al ministerio completo. Y a mí me parecería que es un error como centrarnos exclusivamente en la parte de género, que es obviamente muy relevante de discutir y no se nos puede pasar esa oportunidad, pero también hay errores políticos muy serios que yo creo que además lamentablemente son muy persistentes en el gobierno y que le van a hacer difícil estos 3 años que vienen por delante porque están peleando entre ellos en el fondo. Uh-huh. Rodrigo, quiero conectar con esta conversación que tenemos con el estudio. Algo que me llamó la atención es que cuando la gente se quiere informar, fíjate que a los que no quiere escuchar son a los políticos. No quiere escuchar al gobierno, no quiere escuchar a activistas y no quiere escuchar a los famosos. Pero sí quiere escuchar a la familia, a internet. Me llamó mucho la atención con quién me estoy informando. O sea, el que está más cercano es el que realmente le creo. Pura gente equivocada, internet y la familia, güey. Y los amigos. Rodrigo de la Riva. Bueno, este estudio de las fake news o desinformación o información engañosa que se transmite en todos los medios de comunicación, nosotros lo hicimos a finales del año pasado, pero pensando en lo que iba a ser este lunes pasado, que es el Día Internacional del Fact-Checking, ¿no? Y ahí básicamente lo que hicimos fue una encuesta con nuestros aliados en la región, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Paraguay, para tener una noción de cómo estamos con el manejo de las redes sociales, del consumo de información a través de los medios, ¿no? Y ahí una de las preguntas, como dices tú, Isa, es ¿a quién le creo más, a quién le creo menos? Como emisor de información verídica. Y sí, los políticos son a quienes menos se les cree en América Latina y en Chile en particular. Y ahí también entra todo un grupo de personajes públicos, los famosos, ¿no? Se cita muchísimo cuando le preguntamos por cuáles son los medios que son más responsables de difundir noticias engañosas. La televisión es como el primer ente al cual se le atribuye la difusión de noticias engañosas, ¿no? Y los periodistas, ojo, en una proporción importante, ¿no? Pero también, así como se le atribuye la responsabilidad de difundir información poco precisa, también se le atribuye la responsabilidad de verificar, ¿no es cierto?, que la información que se consume es una información verídica. Y coincido con Aldo en ese interrogante que tú acabas de poner de, bueno, ¿y cómo yo confío en los amigos, en la familia, más que en nadie para la difusión de información verídica? Y con ellos contrasto. Ahí está el principal problema, ¿no? WhatsApp, por ejemplo, es un medio de difusión de noticias falsas increíble, que claro, yo por la confianza que tengo en mi círculo cercano, que es una confianza natural, tomo, miro, difícilmente chequeo, solo un 19% chequea la veracidad de esa información y distribuyo y propago,
¿no? Hay medidas que han puesto estas grandes compañías, ¿no es cierto?, Facebook, de que no puedas propagar a más de 5 grupos esa noticia porque es potencialmente falsa. Pero claramente la principal responsabilidad, diría yo, es en las propias personas, ¿no? Todos los ciudadanos tienen más responsabilidad incluso que los medios. Los medios tienen una responsabilidad de difusión de la verdad, de verificar esa verdad. Hablábamos con Isa antes del programa, que en algún minuto vimos, y de muy buena forma, que algunos canales de televisión y radios tenían un espacio de fact-checking, ¿no? Donde se testeaba la noticia de la semana y se verificaba si efectivamente era o no era una información comprobable y veraz, ¿no? Ese es un ejercicio necesario que es casi como de responsabilidad social de los medios, que tienen que comunicar a la población qué es lo que va por el camino de la verdad, aunque sabemos que la verdad muchas veces es subjetiva, pero hay hechos objetivos comprobables, ¿no? Y ese es un camino que hay que seguir. Un ejemplo, a nosotros nos compete también. Nosotros somos una consultora, realizamos estudios, ¿no es cierto?, y comunicamos a la población lo que la población está refiriendo respecto de distintos temas, ¿no? Por ejemplo, para el plebiscito de entrada, ¿no?, de la nueva Constitución, nosotros durante 10 meses comunicamos que el apruebo tenía 80-20. 10 meses diciéndolo. Y resulta que aparece una empresa de un señor Fernando Cerimedo, de Numen, que dice que tiene tecnología avanzada, inteligencia artificial, y el resultado va a ser 50 y 50. Y esto nosotros lo hemos comprobado con información de Princeton y de Google y etcétera, ¿no? Y ya, ok, una cosa es que lo diga, pero otra cosa es que un medio le dé 2 planas a ese señor, lo entreviste y lo valide como información verídica sin contrastar siquiera el prestigio, la trayectoria y la metodología o la calidad profesional de los sujetos que están a cargo de esa investigación. El hecho es que todos supimos cuál fue el resultado de 78-22, ¿no es cierto?, de ese domingo, y este señor Cerimedo no dice nada más que no, es que no sabíamos que en Chile la votación era voluntaria. Asumíamos que era un padrón obligatorio en ese minuto. El punto es, ahí había un fake, pero del porte de un buque, y nadie dijo nada. Nadie lo cuestionó, nadie después lo sacó a la palestra. Por ahí uno que otro medio más pequeño comentó el tema. Pero el punto es, ¿en qué medida los medios tienen la responsabilidad consistente de verificar la información y transmitir eso a la población? ¿Rodrigo? No, qué difícil, además hablar después de Rodrigo, porque que dijo tantas verdades, como se dice. Pero sí, yo creo que esto se puede situar en un problema más amplio, ¿no? Porque una parte es la crisis de los medios. ¿Cuál es el rol de los medios en mediar esta información, en chequearla, en dar confianza a la población? Pero la otra, que yo creo que ahora en medio de esta discusión de un nuevo pacto social es muy relevante, es en quién confiamos y cuánto confiamos, ¿no? Y Chile lamentablemente tiene niveles de confianza interpersonal que han ido disminuyendo, que además eso impacta en 1000 ámbitos, en educación, en seguridad, que es un típico indicador. Y pareciera ser que tenemos un problema de que quienes han tenido esa confianza, los políticos, los medios, la televisión, en fin, no han sabido aprovecharla bien, ¿no? Y como hoy día estoy cargado a los dichos, ¿no? Pero es muy fácil, la confianza se construye en 100 días y se pierde en 1, ¿no? Y a veces, claro, no es que la televisión esté todo el día bombardeando información imprecisa o que todos los periodistas sean unos bandidos, sino más bien que hay veces en que hay casos puntuales en los cuales se da información imprecisa o falsa y se da eco. Hay un caso que tengo muy, muy fresco en la memoria de una noticia falsa durante el estallido, que era este centro de tortura en Baquedano, ¿no? Que por un tema profesional me ha tocado estarlo mirando. Y claro, es un rumor de WhatsApp que circula muy rápidamente, con apariencia de veracidad, o sea, es un rumor que es verosímil. Bueno, se van 2 jueces a mirar la estación, va personal del Instituto de Derechos Humanos, y bueno, se descarta eso, y esa mentira sigue dando vuelta. Yo creo que esa es una parte del problema, y la otra es una cuestión
quizá conceptual, pero que creo que es importante, que hablamos de posverdad, hablamos de fake news, pero no hablamos de verdad y mentira. Y eso yo creo que hay que recuperar esas palabras tan sencillas para decir, esto es verdad y esto es mentira. Esta noticia es falsa. Qué difícil el tema. Yo me quedo pensando porque si los medios de comunicación hoy día tenemos una serie de problemas para chequear la información, más problemas tenemos para doble chequearla, porque eso es lo que estamos haciendo, doble chequearla. Yo creo que lo he comentado acá, Aldo, en algún minuto, que tuve la suerte de conocer a una editora política del Washington Post que llevaba, no sé, 25 años cubriendo la Casa Blanca, y ella decía que con Trump era la primera vez que ella ya no reporteaba, sino que cada vez que publicaba algo Trump, ella se dedicaba a desmentir a Trump. O sea, su trabajo era salir a decir, es verdad o mentira lo que está diciendo. Todo el rato su trabajo cambió la lógica de trabajo. Entonces es complejo para el periodismo también. Sí, bueno, primero felicitar que se haga el estudio. Yo creo que es súper importante porque es la manera de empezar a visibilizar y cómo nos vamos acercando a los temas. Yo creo que hay una de las preguntas era cómo afecta a la democracia. Yo creo que las personas tienen conciencia de que afecta a la democracia. Ya eso me parece positivo, porque de alguna manera hay una claridad de que esto no está afectando de manera muy negativa. ¿Ya? Hay muchos ejemplos de campañas políticas donde las fake news se han usado como estrategia, ¿no es cierto? Bueno, el caso de Trump, todo lo que pasó en Estados Unidos, ha sido muy estudiado. Ha habido muchas empresas de inteligencia artificial que están buscando, ¿no es cierto?, cómo hacer seguimiento a esos datos. Y ayer el juez dijo, en el fondo, aquí hay información falsa, digamos, se le entregó información falsa en campaña a la gente. Pero si tiene un nombre, es un método, el método Bannon. Exacto, claro. Llenar las redes sociales de mentiras, que es, por ejemplo, para tendenciar una opción política, incluso para hacer que la gente no vaya a votar. O sea, si se dan cuenta que no pueden mover a la ciudadanía a otra posición, generan noticias falsas para que la gente no vaya a votar. Y bueno, en el servicio electoral hay también todo un sistema de fact-checking, o sea, en el fondo de chequear información, porque mucha gente en el proceso electoral, como tiene confianza en el servicio electoral, pregunta y hay todo un sistema también de información, y eso yo creo que es muy importante que se siga haciendo. Y claro, uno podría decir, cada uno de nosotros, ciudadanos y ciudadanos, somos los principales responsables, pero si no tenemos información y educación en esta materia, es muy difícil que la ciudadanía pueda discriminar, porque fundamentalmente se van estas noticias falsas a un medio como WhatsApp. Tenemos un grave problema de confianza interpersonal. En Chile la confianza interpersonal se mide más o menos desde la década del 90, postdictadura, y siempre ha sido baja, no ha disminuido. No es como el caso de la confianza hacia las instituciones, ¿ya? La confianza interpersonal en Chile siempre ha sido de las más bajas en América Latina. Y esa crisis de confianza entre personas hace que la gente solo le crea a su familia. Y eso hay muchos estudios que muestran eso. Entonces, si se logra meter la noticia falsa a ese núcleo, es donde tenemos el problema. Y es muy difícil legislar en esa materia. Estamos un poco atrasados. Hoy por hoy se hace necesario incluir en el currículo educacional, ¿no es cierto?, la formación digital, la alfabetización digital. No sé si son elementos que están en el currículum hoy día. ¿Cómo identificar una noticia falsa? Debiera ser un paso a paso que se tiene que enseñar, ¿no? ¿Cómo utilizar responsablemente el WhatsApp, las redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que debo comunicar? ¿Qué es lo que no debo comunicar? Los niños y niñas están ocupando los móviles desde los 10 años, desde los 9 años. Con la pandemia todo eso se adelantó. Y no hay control sobre eso. Son pocos los padres que tienen control sobre eso. Es un espacio privado. No sé si es un espacio privado o si son niños menores de edad. Privado. ¿No? Sí. ¿No? Entonces, no hay hoy día una política clara, educacional, dirigido a resguardar, ¿no es cierto?, la difusión de noticias falsas. A propósito de WhatsApp, me acuerdo que para el plebiscito de salida de la Constitución, me llega un WhatsApp, de tantos que llegaron, de un señor avisando que por favor no dejen entrar a la gente del INE a sus casas porque están midiendo el metraje cuadrado y para determinar si parte de ese metraje cuadrado les sobra y ahí incorporar inmigrantes.
Qué tremenda mentira, que claro que tiene un impacto en la población. El nivel de miedo que imparte en la población una comunicación como esa es gravísimo. Y además yo creo que hay, junto con la dimensión de educación y más, digamos, social del problema, yo creo que hay que pensar de qué manera se controla a quienes usan noticias falsas para hacer política. Esta inundación de noticias falsas, ahora recién la semana pasada o antepasada, que se hablaba en la discusión constitucional de que iban a eliminar las Fuerzas Armadas, y hubo gente que, sabiendo que esto era falso, lo difundió igual. Y esto la ultraderecha lo ha utilizado en varios lugares del mundo, y yo creo que hay que pensar de qué manera se hace una especie de accountability y se saca la responsabilidad de la gente que lo hace, porque lo hace a propósito. Esto no es simplemente que yo reenvíe una cuestión porque me pareció muy interesante y se la reenvíe a mi familia, sino que hay gente que está con verdaderas granjas de bots, que está transmitiendo información falsa y que quiere generar un clima en el cual la verdad y la mentira son indistinguibles, y todas estas herramientas que son muy necesarias se vuelven medias inútiles. Y eso yo creo algo que hay que combatir, y hay que sacar al pizarrón a esa gente que lo está haciendo, porque se hace mucho. Otro rumor del diputado Gonzalo Lacarrera, que era que Camila Vallejo apoyaba la pedofilia. Y uno dice, chútala, si es cierto, esto sería una cuestión, es una bomba, ¿no? Y era falso, ¿no? Y él en concreto todo el rato está difundiendo ese tipo de noticias. Ayer salió que Aldo había dicho que venía... Yo no he dicho que Taylor Swift va a dar un concierto en Chile. Lo niego tajantemente. Salió, pero Aldo Chapacase lo asegura. Lo asegura. Me encantó esa frase, lo asegura. Y dijo, ¿cuándo Aldo dijo esto? ¿Dónde lo dijiste? Y súmenle una última cosa. Y lo replican 6 medios distintos. Sí, claro. 6 medios formales. No, impresionante. Y nadie chequea. Ahí hay un influencer. Nace una estrella. Nace una estrella. Nace una estrella. Va a tener que pagar impuestos. No sé si vieron este video que no sé bien quién lo armó, pero que es un deepfake de Felipe Camiroaga. Sí. Y esa cuestión avanza, y en el fondo ya no solamente va a ser que alguien sacó una cuña misteriosa de Aldo Chapacase, sino que va a ser la cara, la voz de Aldo. Diciendo el deepfake de Trump también siendo tomado preso por la policía de Nueva York, o el deepfake del Papa bailando con una parca también, ¿no? También, y la gente lo ve, y si es que no tiene formación digital dice, ¿qué pasó acá? Esto es cierto, porque es hiperrealista, ¿no? Entonces ese es el problema. De hecho, hay una cosa que te quería preguntar, Rodrigo, porque ¿en quién tengo más confianza para la información? Cuando yo decía familia, amigos, internet, hay una persona como uno. Confío en las personas como uno. ¿Eso qué es una persona como uno? GCU. En mi caso, Rafael Gumuz. GCU. ¿Qué es yo decía, gente como uno. Después de su fotografía. ¿A qué defíneme persona como uno? Bueno, que comparta mis valores, que comparta mis creencias, ¿no? Y ahí hay un sesgo de confirmación, y ese es el problema también de las fake news, ¿no es cierto? Sobre todo cuando están dirigidas como Cambridge Analytica, donde perfila a la población, identifica sus valores, sus creencias, y los dispositivos, ¿no es cierto?, de comunicación que genera para hacer campaña pro-Trump, son dispositivos que le confirman, le reafirman sus creencias, y sus creencias más locas, ¿no? Que Hillary Clinton está vinculada con los extraterrestres y que adoptaba extraterrestres, por ejemplo, y eso le tiraban a gente que tenía alta creencia cristiana en el centro de Estados Unidos, muy bajo nivel educacional, que estaba pasando por un momento crítico económico y que sentía que la clase política, los demócratas en Estados Unidos, ¿no es cierto?, estaban muy acomodados, tenían todos los privilegios, y además era muy susceptible a toda teoría conspirativa, ¿no es cierto?, como esta de los extraterrestres, ¿no? Bueno, hay harta gente que está opinando sobre los fake news de Kast, dice Hugo Toledo, las mentiras que hicieron el triunfo, el rechazo, se pone político al tiro la conversación, ¿no? Y qué bueno que hablen de las mentiras, por ejemplo, que nos iban a quitar la casa, que generó toda una conversación y un diálogo, ¿no? Ahora, voy a meterle la cuchara ahí, que es que tal como genera un clima de confusión, también a veces se utilizan para meter todos los males del mundo en las fake news, ¿no? Y eso yo creo que también hay que saber distinguir qué es y a qué se puede imputar las noticias falsas y qué cosas no lo son. O sea, por ejemplo, claro, el tema de que iban a quitar las casas, eso era una mentira. Ahora, también es una noticia falsa, y han salido estudios interesantes al respecto, que
la Constitución, el proyecto de Constitución se rechazó solo por noticias falsas, ¿no? Y a veces yo creo hay que confiar más en la ciudadanía, que es mucho más inteligente de lo que se construye en la opinión pública, y que a pesar de que en algunos casos nos confunden efectivamente las noticias falsas, no lo hacen en todos, ¿no? Y eso también yo creo que hay que confiar más en las personas y en su inteligencia, porque... Sí, no hay que atribuir todas las noticias falsas. La realidad es multifactorial. Sí. ¿no? Exactamente, No, exactamente. También puede ser súper facilista decir, ya, no, todo esto pasa por las noticias falsas, y deja ahí abierto un espacio. Yo creo que lo más importante es que hay que tener conciencia de la noticia falsa y combatirla, porque si no se combate, los distintos actores políticos, las élites van a encontrar en eso un instrumento que les puede servir para muchas cosas. Entonces, yo creo que hay que así ya de hecho decir, esto no es permitido, no, como sociedad no vamos a permitir que exista la noticia falsa, porque esto estamos ahora hablando de la política porque es lo que tenemos más cerca, pero también se usa como estrategias de consumo, ¿no es cierto? Eso también está bastante estudiado, ¿no es cierto? Que te generan necesidades y eso tiene efecto en consumo de muchas cuestiones. Entonces yo creo que es un tema súper grave. Yo creo que el tema de Internet cambió las relaciones humanas y eso sabemos para efectos positivos en muchas cosas, pero también negativos, y es muy clave como abordarlo así bien en serio y tomando decisiones al respecto. Yo creo que no hay que quedarse callado con estos temas, eso me parece súper importante. Los bots deberían pagar impuestos, ¿no? Porque los bots, Al que lo hablábamos, pone. detrás de la inteligencia artificial no hay, de repente no hay ni inteligencia ni tampoco artificial, hay gente. Todo va a un determinado computador donde... Alguien lo está haciendo. Sí. Alguien enchufa, pone los teléfonos. Entiendo que depende desde el territorio de donde se genera ese Por supuesto, Efectivamente. po. Si el ¿Han territorio visto una chileno planta de paga bots? impuestos en Chile. ¿Han visto una planta de bots? Yo vi una en Estas fotos España. son No, impresionante. distópico, ¿no? es distópico. Impresionante. Ay, no, yo no he visto. Hartos celulares conectados con Sí, un enchufe, están pegados todos en- pegados en un lugar, es impresionante. Es impresionante. Pero manejados por alguien. Alguien los puso ahí, los conectó, puso. Claro. Claro, esa persona tiene Hay unos más empresa, po. rústicos donde hay personas haciendo de bots, ¿no? Claro. Con 10 cuentas asignadas. ¿no? Ay, que Sí, están- sí, ¿no? Que es el Chilean Way, digamos. Los que sí tienen que pagar impuestos son los influencers, ¿no? Eso sí, Sí, totalmente. seguro que sí. Ya estamos ya, ¿o no? Porque se hace plata y harta plata en ese negocio. Oye, la gente nos dice que excelente tema, que por favor una vez por semana toquemos este tema. Nos escribe Carlos de Puerto Vara. Muchas gracias, Carlos. Le gustó a la gente. Felicitaciones, excelente tema, dice. Las fake news, la semana pasada un señor de unos 70 años decía en la micro que los comunistas marxistas querían cambiar la bandera y el himno, y eso es mentira, dice Jackie. Gracias, Jackie. Pero el caballero de 70 años está haciendo fake news arriba de una micro. Yo encuentro que eso es la negación total de del mundo digital, ¿no? Fake news parado en un cajón de fruta en una plaza Exactamente, no, no, no vale. En mi época había un caballero que gritaba en la Plaza de Armas y no Eso lo vamos a calificar como Ah, fake news, ¿no? ¿Te acuerdas, no? ah. Nos tocó. Pero así partió. Así partió la fake news. Pamela Figueroa, Rodrigo Pérez de Arce y Rodrigo de la Riva nos ayudaron hoy a hacer País ADN.